Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival andaba abandonándola y descendiéndola porque Jehová no le había querido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con la amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella oraba largamente delante de Jehová, y estaba observando la obra de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí: ¿hasta cuándo llegarás que quiere en tu vida? Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a sierva una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y yo no hubo más. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que cumplido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto había Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, todos juntos. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve, y sea presentado delante de Jehová, y se quedó allá para siempre. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Vamos a orar. Le hemos ofrendado al Señor, le hemos diezmado, le hemos cantado, lo hemos exaltado y lo hemos adorado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Que sea Dios a través de su palabra bendiciendo tu vida. Padre bueno, maravilloso, precioso Dios, te exaltamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre porque eres santo en todo tiempo y fuera de tiempo. Mira, Padre, nos presentamos delante de ti, primeramente pidiéndote perdón con una actitud de humildad cada uno de nosotros, porque somos faltos y no somos perfectos. Mira, mi Dios amado, queremos pedirte que a través de tu palabra esta semilla sea de bendición en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre Todopoderoso.
te pido que abras los sentidos espirituales, los sentidos del conocimiento y de la sabiduría, y sobre todo el sentido del entendimiento, maravilloso Dios. Con la autoridad y potestad, Señor, que nos das, atamos todo lo que no sirva en este lugar. Declaramos libertad para entender tu palabra. Declaramos, maravilloso Dios, esta palabra, maravilloso Rey, de bendición en tu pueblo. Mira, mi Dios amado, todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo amado Jesús. Y su iglesia dice: amén. Siéntese, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Rey. Gloria a Dios, siéntese, amado hermano. Gloria a Dios. Antes de entrar, amados hermanos, en lo que es en el contexto de la palabra, sabe que muchas veces con libertad queremos presentarnos delante de Dios, pero en la realidad poco sabemos cómo tendríamos que presentarnos delante de Dios. A veces desconocemos una de las 7 formas en las cuales deberíamos estar delante de Dios, agradándole, para que Él se pueda glorificar en nuestra vida a través de su gracia y de su misericordia. Bueno, quiero decirle un poco el significado del nombre de Penina, el nombre de Ana, el nombre de Elcana, para que usted pueda entender lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros cuando usted es presentado. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que Ana tenía un inconveniente. Dice que ella lloraba porque ella era infértil, no podía tener hijos. Pero Penina dice que constantemente le daba hijos a Elcana. Y dice, amados hermanos, que Penina se burlaba, oiga, se burlaba de la vida de Ana, que era infértil. Le digo esto porque sabe que cuando allá en ese país de Israel, de Siria, esos lugares que son hermanos de los judíos o primos hermanos, cuando una mujer, amado hermano, no es fértil, para ellos es una mujer maldita, oiga. Entonces, cuando alguien no puede dar fruto, amado hermano, es alguien que está mal delante de Dios, tiene anatema. Entonces, su preocupación más grande de Ana era cómo ella podía agradarle a Dios. Y ella sabía en su corazón que Dios podía hacer algo. ¿Por qué le digo esto? Miren, el nombre de Penina, oiga, quiere decir piedra preciosa. Oiga, Penina para Dios era una piedra preciosa. Pero dice, amados hermanos, que en el significado de Ana, su significado es la gracia de Dios. ¿Cuántos tenemos la gracia de Dios aquí? ¿Cuántos dicen amén? Oiga, Y dice, amados hermanos, que el nombre del Cana significaba Dios ha redimido, ha provisto, Dios ha producido. Miren, este es el nombre de Elcana, su significado. Bueno, usted ya leyó todo lo que es la palabra de Dios con anterioridad. Y dice, amados hermanos, ahí en el versículo 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Oiga, amado hermano, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Bueno, cada uno de nosotros como iglesia, cuando venimos delante de Dios, amados hermanos, tenemos un proceso por el cual tenemos que pasar para que Dios se pueda glorificar y seamos alcanzados y Dios pueda hacer un milagro. ¿Por qué le digo esto? La Biblia dice, amados hermanos, que cuando Ana le dijo al Señor, mira, tú conoces a tu sierva, entonces quiero que hagas esto en mi vida, quiero que me otorgues, me facilites, me des un hijo. Y dice, amados hermanos, que le dio a Samuel. Pero dice, amados hermanos, que cuando ya lo tenía, le dijo a su esposo, hey, Ana, vamos a presentarlo. Y le dijo, no, porque no está destetado. ¿Y qué es destetar, amado hermano? Miren, una manera en las cuales quiero yo enseñarle a través de la palabra, que cuando nosotros, amados hermanos, llegamos delante de Dios, no sé si usted recuerda que el viernes yo hablaba sobre el Canaán y el Olam, de cómo de alguna manera podemos llegar delante de Dios y presentarnos. Pero dice la Biblia que Ana se preocupó porque estuviera destetado. ¿Qué es destetado, amados hermanos? Miren, dice que es alcanzar un nivel de madurez. Oye, alcanzar un nivel de madurez. Ana no podía llevar a Samuel si aún todavía estaba siendo amamantado. ¿Por qué? Porque iba a ser un problema para el sacerdote que estaba en ese lugar. ¿Qué es el sacerdote?
El sacerdote es la sombra y figura del pastor, del maestro de la palabra, del diácono, del profeta, del evangelista. Ese es el sacerdote, amado hermano. Entonces, para que pudiera ser presentada la iglesia delante de él, primero tiene que estar destetado porque tiene que tener un nivel de madurez. ¿Cuál es este, amado hermano? Mire, dentro del nivel de madurez debe de permitirse crecer espiritualmente. ¿Y cómo va a crecer alguien, amado hermano, espiritualmente? Cuando es destetado. Primero, debe de ser humilde. ¿Cuánto dicen amén? Porque un punto de madurez es ser humilde. Un punto de madurez, amado hermano, es cuando usted se deja enseñar. Es cuando usted, amado hermano, se deja dar direcciones, se deja instruir. Mire, la Biblia dice, instruye a tu hijo en el camino para cuando sea grande no se pierda. Dice, aun cuando estuviere viejo. Entonces, mire, muchas veces cuando nosotros somos papás, aquí todos somos maduros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Mire, hermano, que usted se viene inmaduro y la esposa no lo aguante. Usted por fe declárese maduro. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, dice, hermano, que cuando nosotros estamos delante de Dios y traemos un bebé a presentarlo, nosotros tenemos que tener la madurez de que no lo estamos presentando delante de cualquier ser, sino lo estamos presentando delante del Rey de Reyes. ¿Cuánto dicen? Entonces, cuando usted lo presenta delante del Señor, del Gran Poderoso, usted debe de tener o estar consciente en su corazón de que se lo está entregando a Dios y por lo tanto, oiga, no vaya usted a pensar que porque se lo presenta a Dios, Dios va a orar y va a trabajar en él. No. La responsabilidad más grande de cuando alguien trae a una persona y lo presenta delante de Dios, sea un adulto o sea un niño, es temor a Jehová. ¿Cuánto dicen? Tener el temor a Jehová es el respeto a Dios. ¿De qué manera le digo esto? Miren, ¿cómo podemos crecer como iglesia? Yo le decía que para alcanzar un nivel de madurez es muy importante el crecimiento espiritual. Dígale a su hermano de al lado, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Pregúntale a su hermano de al lado. Y le va a decir, pues mirando la Rosa de Guadalupe, ¿no? O mirando ahí una mujer en el jurado, no me acuerdo cómo se llama, amado hermano. No, para alcanzar el nivel espiritual o la madurez espiritual es muy importante que la iglesia sea enseñada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento es muy importante en la iglesia. Oiga, para que una iglesia crezca es importante adoctrinarla. ¿Sabe por qué? Mire, ¿qué sucede si entra una persona que es débil en la fe y tiene harto dinero, amado hermano? Aquí todos son ricos, ¿cuántos dicen amén? Aquí todos tienen harto dinero, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué usted crea algo que no lo tenga, hermano? Imagínese que usted entra, es débil en la fe y hay un hermano que le encanta pedir prestado. Y en cuanto se da cuenta que trae dinero, le dice, hermano, présteme unos 1,000 pesos. ¿Qué será para usted? Usted tiene miles. Y él dice, bueno, y se lo da. Sabe que a causa de que eres una persona, un bebé en las cosas de Dios y no le pagan, se va a ir porque no está enseñado, porque no se le ha dicho que en nosotros como hijos de Dios somos bienaventurados cuando confiamos en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La iglesia tiene que ser enseñada. La iglesia tiene que ser adoctrinada. Y amado hermano, yo sé que muchos tenemos el instituto bíblico, muchos tenemos escuelas en las universidades, pero no está unido a estudiar la palabra de Dios que estudiar, amado hermano, en lo secular, afuera. Entonces, ¿de qué le quiero enseñar con esto, amado hermano? Cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, nosotros, amados hermanos, empezamos o de alguna forma nuestra mente empieza a dejar de depender de las cosas del mundo. No le estoy diciendo que usted deje de trabajar y que deje de limpiar y que deje de hacer cosas, no, sino que se empieza a hacer una prioridad en su vida el Señor. ¿De qué manera? Mire, cuando nosotros vivimos delante de Dios, todo lo hacemos con nuestras fuerzas. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo hacemos con nuestras fuerzas, ¿verdad?
porque confiamos plenamente en Dios. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios, amado hermano, muchos de nosotros nada más traemos leche espiritual. Y Pablo decía, pudiendo ser maestros, necesitan volver a ser enseñados. Porque una iglesia enseñada, amado hermano, es una iglesia poderosa contra los dardos del diablo. ¿Cuánto dicen ahí? Porque imagínense que en su hogar, amado hermano, las puertas se abren y se cierran solas, la tele se prende sola, usted no duerme si no prende el foco. Y amado hermano, ellos sin fin de luchas espirituales. Es porque no está enseñado en angelología, en intercesión, en demología, y no sabe ni siquiera para dónde darle. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que empezar a ser enseñados. Mire, ¿cuántos tienen fe que este lugar va a crecer? Este lugar va a crecer cuando la iglesia es adoctrinada, cuando la iglesia es enseñada. ¿En qué? Mire, ¿sí sabe que muchos de nosotros no sabemos orar? Muchos de nosotros no sabemos leer la Biblia. La Biblia dice, amados hermanos, que tenemos que leerla con elocuencia. Ya decía usted, con elocuencia se oye como de locos, ¿ah? Elocuencia, amado hermano, la Biblia nos enseña que para leer la palabra de Dios con elocuencia, dice que debe de ser con fuerza, con ganas, sin miedo, que la gente crea que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con usted. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mire, cuando nosotros somos presentados delante de Dios, dice que debe de haber una manifestación. ¿De qué, amado hermano? Mire, dice, amados hermanos, que nosotros no debemos de depender del maestro bíblico, de sí mismo, de otros alimentos, sino a través de la oración y de la lectura y del ayuno. De eso tenemos que depender. Y cuando nosotros empezamos a depender, empezamos a ser destetados, empezamos a madurar, empezamos, amados hermanos, a crecer espiritualmente, y Dios empieza a glorificar en nuestras vidas de una manera preciosa. ¿Por qué le digo esto? Mire, vámonos a la Biblia otra vez ahí. En el versículo 23 dice, y Elcana, su marido, le respondió, oiga, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Oiga, dice, amados hermanos, dice la Biblia, amada iglesia, que el Señor, a través de la vida de Ana, después de que lo crió y fue destetado, ya no lo presentó como si fuera un bebé, sino ya estaba grande. Mucha gente, amada iglesia, cuando viene aquí, se pregunta, o cualquier iglesia dicen, ya se le dijo en el Evangelio, ya está grande. ¿Sabe? Que desde que usted recibe a Cristo en su corazón, y desde que usted permite que el Espíritu de Dios trabaje en su vida, usted va a empezar a madurar. ¿Cuánto dicen amén? Desde que usted permita que el Espíritu Santo empiece a trabajar en su vida, usted va a empezar a madurar. ¿Por qué le digo esto? Mire, cuando Ana iba a presentar a su bebé o a Samuel, la preocupación más grande era de qué forma lo iba a hacer. ¿Por qué? La palabra presentar, oiga, amado hermano, dice que es hacer una manifestación de algo o alguien, ponerlo en presencia de alguien gratuitamente, voluntariamente, en la cual debe de tener ciertas características o apariencias. El acto de humildad, de obediencia y de dependencia de Dios, porque tenemos que reconocer quién es Dios. Bien, cuando nosotros vamos a presentar a alguien delante de la iglesia, nosotros tenemos que enseñarle los primeros rudimentos, la verdad absoluta, los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos allá afuera, amados hermanos, debemos al menos tener la palabra básica en nuestros corazones. Porque imagínense que le digo, amado hermano Mauricio, póngase en la puerta del diácono y le digan, sí, pastor, además traigo mi corbata y mi traje. ¿Cómo no, pastor? Yo aquí me pongo. Y vaya entrando un hermano y le digo, ¿usted qué? No, pues el pastor dijo que aquí me pusiera. Sí, pero ¿cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? Pues yo me imagino que darle la bienvenida y sentarlo. No, una persona cuando está en la puerta debe de saber el nivel espiritual en el que está juntamente con el pastor, porque un diácono, amado hermano, dicen que tiene el mismo nivel espiritual que el pastor, el que está en la puerta,
el que está, amado hermano, trayendo las mantas, el que está trayendo el agua, el que le carga la Biblia a la computadora del pastor, debe de tener el mismo nivel espiritual. ¿Cuánto dicen amén? No podemos poner a cualquier persona, amados hermanos, que no está enseñado. Porque cuando alguien, amado hermano, mire, va a ser presentado delante de Dios, es para que Dios se glorifique. ¿En qué? Dice que en su humildad, en su obediencia. ¿Sabe que una de las cosas más grandes que dijo el Señor Jesús? Dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde. Entonces cuando Dios dice, aprender de mí, dice, sean ejemplo, porque su testimonio va a impactar. Mire, ¿qué sucede, amados hermanos, que hubiera una necesidad bien grande? Una necesidad espiritual. Sí sabe que usted no viene desde allá, desde la calle, desde la tercera, me tiene que estar gritando, pastor, hay una necesidad. No, porque por humildad, por respeto, por obediencia, ya fue presentado en la iglesia, tiene que venir a acercarse con mucha discreción y decirme en el oído, pastor, mire, está sucediendo esto, hay que hacer esto y esto y esto. Es una manera en la que se cuida la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque de esta manera Dios se glorifica y cae la gracia en cada uno de nosotros y empezamos a caminar como una iglesia ordenada, una iglesia obediente, una iglesia que respeta, una iglesia, amados hermanos, en la cual se empieza a glorificar Dios, porque Dios está con nosotros. Entonces, miren, vámonos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿No entiende? Rápidamente. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Gloria a Dios. Oiga, cuando Pablo, amada iglesia, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Miren, Pablo, amados hermanos, nos habla de su testimonio propio. Él viene y le decía algo. A mí, en lo particular, a mí, hermanos, a mí me impacta más el testimonio que el que usted sepa desde Génesis hasta Apocalipsis. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted, amado hermano, tiene un testimonio como el de Pablo, mire, Pablo dijo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Mire, sí sabe que el testimonio bendice. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Bueno, la Biblia dice en el libro de los Hechos, amados hermanos, que cuando estaban orando todos los apóstoles, dice que cayó como un viento recio. Esta es la sombra y figura del Espíritu Santo. Y dice, amados hermanos, que todos empezaron a hablar lenguas. Pero dice, amados hermanos, que ese día, oiga, dice el día que ese día se añadieron como 5,000. ¿Sabe por qué se añadieron? Por el testimonio, por el ejemplo que dan. Mire, hay muchas cosas que tenemos cuando venimos delante de Dios. No conocemos el respeto, no conocemos la educación, no conocemos, amado hermano, la discreción. No, amados hermanos, venimos formados de una manera increíble que Dios no le agrada. Entonces, cuando nosotros somos presentados delante de Dios, tenemos que empezar a ser enseñados para entender estas características. Le voy a decir por qué. Miren, dice que el testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y la razón y logra un auténtico diálogo con aquellos que no piensan, que ni creen, como lo hacemos nosotros entre nosotros mismos, porque hay una conexión espiritual entre Dios y nosotros. ¿Cuántos glorifican a Dios? Miren, el testimonio, amados hermanos, es poder. El testimonio impacta, amado hermano, cuando nosotros nos portamos bien, cuando nosotros no hacemos lo malo, cuando nosotros, yo siempre le digo esta palabra, cuando no mentimos, cuando no engañamos, cuando no robamos, Dios se glorifica. ¿Cuánto dicen amén? Le digo una cosa, amado hermano, si sabe que nuestra alma traemos una lucha tremenda con la mentira, con la murmuración,
con las malas interpretaciones, con los chismes, con todo este tipo de cosas. ¿Cómo pudiéramos ser presentados delante de Dios con este tipo de cosas si amamos la murmuración, si amamos la división, mire, hermano, dice que la murmuración es como espíritu de adivinación. Dice que es como si usted practicara la hechicería, como si practicara la santería, como si fuera un agorero. Esto es demoníaco, el chisme, la murmuración. No debe de existir, oiga, en las familias, en las iglesias, ni en las empresas, ni en ningún lugar, porque tienen la capacidad de destruir completamente desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuánto glorifican a Dios? Entonces, si algo tenemos que hacer como iglesia, es cuidarnos. ¿Cuántos somos piedras preciosas aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos la gracia de Dios aquí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, si cada uno de nosotros como iglesia, Dios nos ha redimido, nos ha bendecido, es tiempo de que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Estoy platicando con mi esposa y con mi pastor para que posteriormente nos envíe un maestro de la palabra, por si no tengo el tiempo de enseñar. Pero a mí me interesa que la iglesia crezca en enseñanza, en sabiduría, en conocimiento. Probablemente se abran los sábados o los miércoles, posteriormente lo vamos a estar colocando ahí. Pero sí me interesa que si alguien quiere crecer espiritualmente, alguien quiere crecer en conocimiento, para mí es muy importante que sea enseñado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros vamos a presentar a un bebé, vamos a presentar a un adulto, no lo hago yo, se hace a sí mismo. Haga de cuenta que él mismo se acerca y se presenta, así como Abraham presentó a su hijo, así mismo nosotros nos presentamos delante de Dios. Pero cuando nos presentemos delante de Dios, que Dios vea que nuestro corazón está en la oración, está el ayuno, está la lectura bíblica, que nos esforzamos. ¿Cuánto dicen amén? Como iglesia, para poder crecer, que somos maduros. Mire, ¿por qué? La madurez es muy importante en la iglesia. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, usted es la iglesia y yo también. Pero si dice la Biblia que dice que viene por una iglesia sin mancha, es por una iglesia sin pecado. Bueno, y sin arruga es sin inmadurez. Dios no se va a casar con una niña que no sabe calentar tortillas, que no sabe limpiar. No se puede casar con una niña que es inmadura. Mire, ¿no le ha pasado que cuando usted lleva a un niño a la tienda y le dice, papá, comprar unos chocorroles? Y usted dice, pues que no hay dinero. Y se tira en el suelo y empieza a dar vueltas. Es un niño inmaduro. Imagínese que usted le dice a su esposo, mi amor, vamos a la iglesia. Yo no quiero. Tengo sueño. Sin madurez. Dios no viene por esa iglesia. ¿Cuánto glorifican a Dios? Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado y sin inmadurez. ¿Cuánto glorifican a Dios? Dios viene por una iglesia, si dice sin mancha, por una iglesia limpia. Y si dice sin arruga, tiene que venir planchada, madura. ¿Por qué? Mire, amado hermano, yo cuando veo una jovencita que se casa a los 13, a los 14 y se embaraza y tiene un bebé, yo digo, es una niña cuidando un niño. Y por esa iglesia no viene el Señor. Viene por alguien que sea maduro, que le diga al pastor, Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás? Y usted esté ahí en el lugar, ¿verdad? Diga, estoy aquí, pastor, orando. El pastor lo vas a engañar, pero el Rey de Reyes, no. ¿Cuánto glorifican a Dios? Con el Señor es toda transparencia. Miren, ¿cuántos quieren que este lugar sea bonito? ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho trabajo, miren. Vamos a programar para arreglar la iglesia. Las cortinas deben de estar planchadas. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos a cambiarlas, vamos a comprar luces. Platicaba con mi hermano Ruelas y me decía, pastor, hay que colocar un centro de apagadores para que no todos prendan y apaguen al mismo tiempo. Y esto, y mire, yo me gozo cuando usted se dispone y se presenta delante de Dios con sus manos diciendo, heme aquí.
¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Dios es bueno. Aleluya, alabado sea el Rey. ¿Cuánto nos gozamos cuando presentamos gente nueva en la iglesia?